Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en una semana en que la discusión económica ha estado concentrada en la reforma a pensiones, en el proyecto de reforma a pensiones que se está tramitando en el Parlamento. Unas jornadas que han sido de tramitación difícil, áspera políticamente, no se ha avanzado mucho. Claro, se logró de parte del gobierno la idea de legislar. Pasa al Senado este proyecto de reforma, pero sin el corazón de la reforma, lo que fue una jornada electrizante en la nota de Felipe Gallegos. De la euforia de los diputados a la cara de preocupación de la ministra. Tras 14 meses de debate, se aprobó la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones, pero no el corazón del proyecto. Los ministros Jara, Marcelo, Elizalde y Vallejo llegaban a primera hora al Congreso. Los votos no estaban asegurados y había que negociar. Una luz amarilla se encendió cuando se supo que el diputado Rubén Uyarzo, del Partido de la Gente, se ausentaba de la sesión por un viaje a México, 24 horas después de haber confirmado su voto a favor. Otros, como el diputado humanista Herman Palma, llegaba a votar, pese a estar con licencia tras una operación cardíaca. Demócratas, en tanto, daba la señal de tranquilidad que tanto esperaba la moneda. Hoy día, con nuestros votos, como bancada dirimente, vamos a aprobar la idea de legislar. A primera hora, el gobierno aseguraba los votos para al menos aprobar la idea de legislar. Sin embargo, un par de minutos después, volvía la incertidumbre. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Una declaración que crispó los ánimos y que obligó a suspender la sesión por un par de minutos. La molestia de demócratas era evidente, a tal punto que el partido congelaba las relaciones con la moneda a la espera de una disculpa pública del diputado Ibáñez. Rechazo profundamente las palabras del diputado Diego Ibáñez. Creo que son miserables en el espacio que nos encontramos hoy día, donde el gobierno no tiene los votos. Él es el presidente del partido del presidente de la República. Pese a la polémica, Demócratas terminó votando a favor, con 84 respaldos, 64 votos en contra y 3 abstenciones. Se aprobó la idea de legislar la reforma previsional, algo que fue inmediatamente valorado en Twitter por el presidente Gabriel Boric, quien resaltó que el proyecto está a mitad de camino y apeló a los acuerdos para lo que viene. Es que la Cámara rechazó parte importante del corazón de la reforma, como la distribución del nuevo 6% de cotización, la creación de un inversor público de pensiones y las facultades para la puesta en marcha de un administrador estatal de las cuentas de los trabajadores. Y hoy día lo que pasa al Senado es un proyecto vacío, es un cascarón, es un proyecto que no tiene contenido. Sin duda el gobierno ha tenido una derrota ideológica evidente. Ha podido aprobar solamente el titular de su proyecto. Ahí viene la ministra Jara, está posicionándose ya con los parlamentarios también. Esta es la situación. La ministra Jara se prestaba para poder ponerse en el sector del podio. Así de tensos quedaban los ánimos. La ministra Jara debió esperar que terminara de hablar toda la oposición para finalmente plantear las sensaciones del gobierno tras el resultado de esta votación. Sin duda, esta no es la reforma que a nosotros nos hubiese gustado, pero es la reforma que con una mayoría puede hacer que las pensiones suban. Dentro de lo aprobado se destaca la creación de un seguro social, pero sin cotizaciones, la puesta en marcha de inversores privados, el autopréstamo hasta 1 millón de pesos, el alza de la PGU a 250.000 pesos y la eliminación de los actuales multifondos por fondos generacionales. Y que lo que nos espera para adelante es una discusión en el Senado que esperamos que sea más sensata, que sea más sustantiva y que sea más convergente. Discusión que no será sencilla. De hecho, el oficialismo ni siquiera tiene mayoría en la Comisión de Trabajo del Senado. Tras 14 meses, la reforma a las pensiones fue despachada por la Cámara de Diputados. Para muchos, un triunfo con sabor amargo para el gobierno.
Ya, vamos a hacer una bajada de esta discusión, lo vimos en la nota, una discusión áspera, difícil en el Congreso, una bajada más técnica para explicar cómo avanza, qué expectativas hay, con un invitado de lujo, el denominado economista del año 2023, don David Bravo, economista de la Católica. David, siempre un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Primero, felicitaciones por el galardón, pues. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿cómo viste la discusión durante las últimas jornadas, lo que cantó en el Congreso, este avance al Senado, en que vemos que al final el corazón de la reforma queda en el camino? Primero, ¿cómo ves la discusión, el tono, que no es menor? No bien, pues, no muy bien, porque creo que estoy de acuerdo con el ministro Marcel de que esperamos que sea una discusión más sensata, pero eso también depende del gobierno. Senado, sí. El Senado, pero esto depende del gobierno. Y lo que yo creo que todos esperábamos es que después de este receso que hubo en el 2023 del proyecto, después del plebiscito, claro, hubiéramos llegado con algunos acuerdos trabajados, hubiéramos llegado con datos, ¿cierto? Entonces, claro, llegamos solo unos días antes de la votación esta de ayer, recién se pudo conocer el estudio sobre tasa de reemplazo. Ahí tú tuviste una discusión técnica con el mismo ministro Marcel respecto también a los números que tú entregaste hace un tiempo. Claro, uno esperaría que esas discusiones se den antes de presentar el proyecto, o sea, estamos hablando antes de noviembre del 2022. Hace un año y medio. Antes de presentar las indicaciones nuevas, digamos de ahora a último, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, el punto en el que nos encontramos, que en la práctica implica volver un poco a cero, ¿cierto? Es casi como volver al inicio, solo que en otra cámara. A lo mejor da la posibilidad de partir correctamente, que es partir de, ojalá, la mayor evidencia posible, los números que ahora están, que esto se puede abordar tranquilamente y no con el frenesí, digamos, con que el gobierno le imprimió a esto un acelerador, suma urgencia, que llevó claramente a un resultado que no fue bueno ni para el proyecto ni para la discusión. David, vamos viendo los números, pasamos a revisar la primera gráfica para entender un poco la discusión que se dio ayer. ¿Dónde está el corazón de la reforma, el corazón de la discusión? Este aumento en la cotización, David, para explicarle a quienes nos ven en la casa, hoy día se cotiza un 10% a cargo del trabajador, se busca aumentar un 6% a cargo del empleador, llegar a 16% en una escala de 1% anual. Y vamos que aquí está el corazón, lo que proponía el gobierno, digo porque fue rechazado, no avanza de esta forma al Senado. 3% a cuenta individual, eso sí, no va el 3% completo a la cuenta, sino que los que ganan más reciben menos, los que ganan menos reciben más. Y un 3% solidaridad. Esta idea en particular, ¿a ti cómo te parecía? A mí lo que me ha parecido siempre es que teníamos que mirar los datos. Ya. Esto podía haber sido alguna solución, no es que estuviera con ella, digamos, en la etapa anterior, cuando no había PGU, cuando no había... Muy parecida a la propuesta de Sebastián Piñera. Claro, cuando no habían habido retiros. Pero la PGU implicó subir las pensiones de los pensionados actuales y de los futuros. Entonces, la pregunta era, ¿dónde estábamos? Y para eso se necesitaba este estudio sobre tasas de reemplazo, las del escenario base, desde dónde partimos, a dónde queremos llegar, los objetivos que tiene la reforma, y luego veamos esto que es un instrumento, esto es un instrumento para poder llegar al objetivo, ¿cierto? 3-3, 4-2, 6-0... Como sea, parece formación de equipo de fútbol. Exacto, pero en definitiva, ¿cuál es el instrumento para llegar al objetivo? Pero para eso necesitamos tener claro dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿De dónde partimos para ver hasta dónde llegamos? Y entonces ahí es donde surge el tema, porque efectivamente los datos, por lo menos el estudio que yo hice a fines de noviembre y que se ratifican en el estudio de tasa de reemplazo que encargó el gobierno, que las pensiones futuras son las que están más deterioradas en relación con las pensiones actuales. ¿Con el proyecto del gobierno? No. Allá. Esto es sin proyecto. Ya, perfecto. O sea, pongámonos el escenario base, ¿cierto? Sobre el cual tenemos que juzgar después las distintas propuestas. Entonces, cuando decimos las pensiones están deterioradas, lo que vemos es que los pensionados futuros, los pensionados de los próximos 5 años, 10 hasta 70 años, cuando se comparan las tasas de reemplazo, independientemente si las calculan con el método que el gobierno sugería o con lo que yo creo que habría que hacer, independientemente de eso, las tasas de reemplazo son inferiores, en mi estimación, 20 puntos respecto de los pensionados actuales. Incluyendo PGU. Incluyendo PGU. Y eso, perdón, David, eso explicaría, o a tu juicio, aplicaría que quizás en esta ecuación que propone el gobierno, ¿debiese ir más hacia la cuenta individual? Sí. ¿Por qué razón? Porque
porque efectivamente son los pensionados futuros los que están más deteriorados, no como el gobierno apunta en su reforma, ¿cierto? Que apunta más hacia ahora. Apunta al electorado actual, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera? ¿Cierto? Apunta a la gente que hoy día tiene por supuesto, las pensiones no son cuantitativamente muy importantes, digamos, pero el problema que tenemos en el futuro es aún mayor. Ahora, actualmente, 60% de la pensión que recibe un hombre viene de la solidaridad, de la PGU. 85% de la pensión de una mujer viene de la PGU, de la solidaridad a través de la PGU. Entonces, lo que ocurrió fue que además los retiros debilitaron, ¿cierto?, el ahorro individual. Entonces, a mi modo de ver, esos números lo que indican es que tenemos que fortalecer ese ahorro individual, porque la PGU tiene problemas de sustentabilidad, ya sabemos, ¿cierto? O sea, es algo que no podemos estar confortables con el hecho de que tengamos una proporción tan importante de la pensión basada en la PGU. Otro elemento, y pasamos a revisar la siguiente gráfica dentro de la discusión, y que fue parte de la estrategia del gobierno para ir aunando apuestas o apoyo a su propuesta, es el famoso autopréstamo. A ver, un monto máximo de 1 millón de pesos, este autopréstamo, 30 UF, vamos con la segunda estación, para personas que tengan 5 o más años de jubilar, en el caso de los hombres 60 años para abajo, en el caso de las mujeres 55 años para abajo, y la siguiente estación, recibe el dinero en un plazo máximo de 10 años, se tiene que devolver a partir del mes subsiguiente, si no me equivoco, desde que se pide el autopréstamo. ¿Qué te parece esta figura? Porque a uno, claro, se parece y rima con los retiros. Y vimos cómo un partido político o algunos parlamentarios en la Cámara le estaban pidiendo para votar a favor de la propuesta al gobierno que en vez de 1 millón fueran 5 millones, ¿cierto? En caso que no se pareciera tanto a un retiro, era cada vez más hacia allá. La pregunta es, ¿qué tiene que ser esto en una reforma de pensiones? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con seguridad social. Cuando estás buscando llenar el chanchito, estás proponiendo sacarlo. Es todo lo contrario, digamos, ¿cierto? Además, como si efectivamente el Estado fuera, digamos, un buen cobrador, digamos, ¿cierto? Porque en verdad lo que va a ocurrir es que, como muchas cosas, después van a venir los perdonazos, la presión porque este tipo de cosas no se paguen, porque la presión por el consumo presente, como mostraron los retiros, es muy importante. Entonces, este es un capítulo lamentable en la propuesta del gobierno, que es una capitulación al tema de los retiros, aparentemente es una forma de querer contrapesar esas malas propuestas. ¿Es populista a tu juicio? Cae en la misma categoría. Da lo mismo que le pongan el límite de 1 millón, Claro, se puede hacer una reforma que al final termina siendo un monto mayor. Lo vimos en los retiros. O sea, si alguien piensa que el autopréstamo, o sea, si necesitamos fortalecer, ¿cierto?, el apoyo a los deudores o cosas por el estilo, hay otros mecanismos, otros instrumentos en el Estado. Pero los fondos de pensiones, déjenlos tranquilos, digamos, ¿cierto? Digamos, eso es lo que hoy día espero que hayamos aprendido de los retiros. No era algo esperable en la propuesta del gobierno inicial, no es esperable que se mantuviera todavía, y es una de las pocas cosas que salió enterita, digamos, ¿cierto?, hacia el Senado. O sea, estas cosas sí que hacen sentido, políticamente, sobre todo cuando entramos en años electorales. Exacto, y eso es lo que hace que esto sea también una mala reforma. O sea, este es el tipo de cosas que tienen que salir del proyecto. Una de las que quedaron es la que también tendría que salir si es que juzgáramos esto de una perspectiva técnica o del sentido de responsabilidad que requiere un sistema de pensiones. Vamos a ir a la pausa, David, y a la vuelta quiero preguntarte por tablas de mortalidad y también seguro de longevidad, parte de las propuestas que están dentro de la discusión en el Congreso. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Ya estamos en Mirada Económica conversando con el economista del 2023 de la Universidad Católica, David Bravo. David, habíamos dejado justamente presentado antes de ir a la pausa. Hablemos de tablas de mortalidad y explicarle a quienes nos ven en la casa qué son las famosas tablas de mortalidad. Pasemos a desplegar la gráfica para entender qué es lo que dice la nomenclatura técnica, entender para qué se usan las tablas de mortalidad. No es esta. Vamos si es la siguiente. Sí, es la siguiente. La tercera gráfica, estas son las que hemos visto anteriormente. Sí, ahí está. Tablas de mortalidad, ¿qué es lo que permite, David? De acuerdo al estudio científico prácticamente, permiten medir las probabilidades de vida y muerte de una población. Vamos con la siguiente estación
y es que estos son datos bien importantes. Las elabora la Superintendencia de Pensiones, no las elabora las AFP, para entender la figura, y las cambia también la autoridad. Y aquí el elemento que se ha propuesto, el que existe hasta el día de hoy, claro, siempre en la discusión política se ha dicho que las pensiones se calculan hasta los 110 años. Y claramente tú nos vas a explicar que no es así. Existe una probabilidad que la persona llegue a los 110, desde los 65 o 60 en el caso de la mujer. En el caso de las mujeres es 0,2% de probabilidad, en el caso de los hombres 0,02% de probabilidad. Tabla de mortalidad que ha sido quizás de los puntos que ha dado más para fake, para noticias falsas, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, y siguió dándolo, porque en la misma discusión en el Congreso muchos diputados decían que había que acortar la tasa de mortalidad o que había que acortar la mortalidad, como si eso fuera de resorte de los diputados, ¿cierto? Afectar la esperanza de vida. La fiebre hay que romper el termómetro. O sea, se refieren a la tabla, ¿cierto? Claro. Se refieren a la tabla, cuál es la edad que garantiza y simplemente lo que se utiliza es un valor esperado, digamos, ¿cierto? Esto es una distribución de probabilidades. No es que se calcule hasta los 110 años la pensión, para entender bien. Claro, o sea, de hecho, ¿cuál es la probabilidad que un hombre viva hasta esa edad? Eso es más o menos lo que dice la tabla, ¿cierto? Es un 0,02%. Incluso el superintendente de Previsión Social, Claudio Reyes, decía, mayores de 110 años en Chile hay 36 personas y mayores de 100 años hay 26.000 personas. Hay personas que llegan, pero son las menos. Exacto, exacto. Y sabemos que van a ir aumentando, eso sí, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo también en los países desarrollados. Pero evidentemente que ese no es el tema, ¿cierto? El tema tiene que ver más bien con que las personas están viviendo más. A cada persona se le calcula según su esperanza de vida a los 60, mujeres a los 65. 86 años caso mujeres, 91 caso mujeres, 91 mujeres, 86 hombres. Exacto. Entonces, en definitiva, es ese valor esperado, ese es como por así decir, el promedio, ¿no? Ya, lo que se busca aquí, David, es acortar esto de 110, dejarlo en 85, más o menos. ¿Qué significa eso para ti, en el fondo? Porque, claro, sube la pensión. La otra vez yo se lo pregunté a Osvaldo Macías, él decía entre 13, 15%, depende del cálculo, no sé si eso fue antes o después de los retiros. Pero, ¿tiene sentido? Dicho así, no, ¿cierto? Porque esto es como hacerse trampa. Esto es como decir, sabemos que la expectativa de vida de los hombres, ¿cierto?, es tanto a los 65 años. Entonces, ¿por qué mejor no decimos que es menos? ¿Por qué no vivimos menos? ¿Por qué no suponemos que es menos? Y obviamente los mismos recursos se distribuyen en menos años. ¿Qué ocurre? Las pensiones suben, ¿cierto? Claro. Bueno, eso no es ciencia, ¿cierto? Eso es básicamente hacerse trampa. Uno puede decir, mire, es que para los efectos del cálculo de las pensiones en retiro programado vamos a hacer una tabla más corta, ¿ok? Pero si yo solamente le digo a las personas, tus pensiones automáticamente suben, eso es un engaño, ¿cierto? Porque obviamente tengo que financiar toda la parte de... ¿Qué pasa de los 85 para adelante? Y ahí se ha hablado del concepto de seguro de longevidad. ¿Qué te parece a ti? ¿De acuerdo a cómo se ha dado la discusión? Bueno, a la discusión le faltan todos los datos. Entonces, tuvimos que en las últimas horas de la discusión en la Cámara se repuso esa idea, el gobierno se allanó porque precisamente había diputados que la estaban planteando, ¿cierto? Entonces, se añadió eso. Pero la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste ese seguro? ¿Cuánto va a haber que pagar por ese seguro? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Los mismos pensionados. Entonces se generó algo como una suerte de modalidad nueva. Esto como fue un tercer modelo de pensión. Que tampoco se entiende mucho exactamente, ni hay que mirar los detalles. O sea, fue todo muy superficial. ¿Te suena a improvisación? Sí. O sea, bueno, era claro que se estaban tratando de conseguir los apoyos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo por una restricción que se puso el gobierno, que fue, por eso le puso suma urgencia, ¿no? Sí. Entonces el gobierno tiró la cuerda y consideró que había que doblar la apuesta para poder llegar a un acuerdo, en fin. Eso es una opción y es una opción que hay que considerar, pero que requerimos saber exactamente cuánto cuesta. Puede ser un seguro muy caro. ¿Existe experiencia en el mundo, perdón, David, de respecto a seguros de longevidad, estilos de este tipo? Se están estudiando, ¿cierto? Y de hecho el gobierno dijo que le iba a pedir también colaboración a la OCDE al respecto, con lo cual quiere decir que en verdad no tenemos la propuesta, ¿cierto? No tenemos una propuesta bien costeada. Yo de los académicos que han planteado esto le hemos pedido la propuesta, los números.
puede ser una buena idea, puede ser una idea razonable, habría que mirarla en comparación con, ¿cierto? Pero lo que a mí no me gusta de esta idea son dos cosas. Uno, cómo se presenta, porque pareciera ser que le estamos diciendo a las personas, mire, pero es cosa que acortemos la tabla y ¡pum! O sea, los diputados, la misma dividimos comisión... por menos y el resultado más. La misma comisión de Hacienda, escuché de diputados que decían, pero si la solución es esta, tenemos que acortar la tabla. Como si en el fondo de nosotros dependiera acortarle la vida a las personas, que está haciendo que las personas se mueran antes, digamos. Por supuesto que no es así, ¿cierto? Se está acortando la tabla, pero es una forma superficial de enfrentar el tema y no le estamos contando cuál es cómo se financia eso, ¿cierto? Cuál es el costo que tiene para las personas, etc. Y la otra cosa es que los datos muestran que quiénes son los que viven más. La expectativa de vida no está distribuida aleatoriamente en la población. Las personas que viven más, las que llegan con mejor salud a la parte alta ya de la edad, las mujeres viven más que los hombres, ¿cierto? Pero cuando uno lo mira socioeconómicamente, son las personas de mayores ingresos. Que son más caras. Las personas de mayores ingresos son las personas que viven más. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a hacer un seguro, el seguro funciona perfecto si es que esto fuera muy aleatorio. Pero sabemos que ya no es aleatorio. O sea, ¿sería regresivo? Claro, vamos a estar pasándole recursos de los que se mueren antes a los que se mueren más tarde. Realmente los de mayor ingreso se mueren más tarde y le pasaría a los que tienen menos ingreso de alguna forma. Entonces, bueno, tiene todos esos elementos. Ahora, está bien, una propuesta se puede estudiar, pero tampoco están los datos, ¿cierto? ¿Cuán regresivo es? No tenemos esa información. ¿Cuánto va a costar en la modalidad del gobierno, la modalidad que Demócratas, por ejemplo, ha hablado, la modalidad que otros partidos, digamos, Horizontal, entiendo que también tiene una propuesta? O sea, creo que es necesario ver esto de manera muy rigurosa y se requeriría en el Senado, dado que el tema ha salido, que se presenten bien las propuestas que hay para poder considerarlas adecuadamente. Justamente se nos acaba el tiempo, David. Tú has repetido varias veces, faltan los datos. La primera pregunta que te hice respecto al 3 y 3, faltan los datos. Respecto a esto, faltan los datos. ¿Tú esperas que en marzo en el Senado tengan la expectativa de que estén los datos? Porque en el fondo esperamos mucho tiempo ahora y los datos, tú lo decías, los datos al final no estuvieron en su momento, estuvieron casi al final y quizás no se llega a profundizar como se debe hacer. ¿Tú esperas que estén los datos y para que eso mejore la discusión? Lo decía el ministro Marcel. Yo creo que es crucial, creo que los datos están ahora, los de tasas de reemplazo. Ahora haremos la discusión sobre el tema del seguro de longevidad. Creo que los datos deberían aportarse, si no por el gobierno, que también impulsó esto, por quienes lo han estado empujando, pero démonos el espacio, ¿cierto? O sea, que no se vuelva a repetir lo que vimos en estos días, que básicamente era como una suerte de fachada de discusión, porque en verdad se estaban tratando de pasar adelante y tratar de aprobar, digamos, una reforma, pero como vemos, eso no tiene mucha duración, no dura demasiado. Lo que tenemos por delante es poco tiempo para aprobar una reforma de pensiones. Necesitamos que se haga del mejor modo posible, si no, todos sabemos que ya del segundo semestre en adelante va a ser muy difícil que algo así se apruebe. Con elecciones municipales. Con la elección. David Bravo, como siempre, un placer tenerte aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada Económica.